Y por eso quería dar paso a Catilena, que es la presidenta de la Asociación Balear de Enfermedad de Andrade. Muchas gracias, Teresa. Así es, la verdad es que el paciente tiene un papel fundamental, pero no solo el paciente, sino también el familiar o aquella persona que cuida y acompaña. Todos ellos tienen un rol fundamental en las enfermedades minoritarias. Y me gustaría hablar en primer lugar, el tema del paciente experto, porque últimamente escuchamos mucho, ¿no?, que los pacientes son expertos y tal, pero ¿por qué somos expertos, no? Pues en principio yo creo que somos expertos porque vivimos en primera persona con la enfermedad y sabemos muy bien que en nuestro cuerpo está pasando algo y pasan cosas que no son normales. Por eso cuando vamos al médico en busca del diagnóstico, muchas veces no parece que no se nos escucha bien o que no se nos entiende y que somos pacientes que nos repetimos, pero es que algo no va bien en nuestro cuerpo y queremos encontrar, ¿no?, el nombre y el apellido a eso. Y somos pacientes que vivimos con la enfermedad, pero es que aparte nos informamos mucho. A día de hoy tenemos a nuestro alcance muchísima información y de cada vez los pacientes están más preparados para analizarla, para compararla y para entenderla. Por eso podemos decir, ¿no?, que los pacientes también somos expertos en la enfermedad. Y también, igual que en mi caso, yo tengo amiloidosis hereditaria por transtirretina y los pacientes ya conocemos la enfermedad con antelación, ya conocemos los patrones y muchas veces llegamos al médico, ¿no?, que ya llegamos hasta incluso diciendo el diagnóstico que tenemos. Es así, es que somos como pacientes expertos. Por eso creo que es súper importante que a los pacientes se nos escuche bien en consulta. Es muy importante porque lo que verbalizamos en la consulta puede contener una gran cantidad de información y puede dar muchas pistas al médico para dar con el diagnóstico. Pero creo que hay un problema. Teresa ya lo ha comentado anteriormente, el tiempo. El tiempo es un hándicap. Muchas veces nos encontramos con consultas de 20 minutos, 30 minutos. El médico tiene que escucharnos, entendernos y a la vez estar pensando a ver qué test diagnósticos le voy a pautar, a ver a qué especialidades le voy a derivar y todo se complica. El tiempo realmente a veces nos juega un poquito en contra, pero luego hay otro gran problema que también se ha comentado algo y es el tema que como somos pacientes en busca de diagnóstico, que vamos al médico y volvemos y no mejoramos, que muchas veces no se nos acaba de creer o se piensa que somatizamos o incluso somos víctimas de etiquetas y de sesgos. Por eso creo que es muy importante que se realicen webinars como este para que esto deje de pasar y que de cada vez pase mucho menos. Y sí que quería hacer hincapié al valor que tiene el escuchar sin prejuicios, ¿no? El escuchar sin juzgar. Es decir, es muy importante que el médico escuche al paciente con el fin de entenderle, empatizar con él, pero sobre todo no para detectar aquellas red flags que ya nos ha comentado la doctora Teresa y intentar, ¿no?, con todo lo que nos cuenta, dar con el diagnóstico. Y lo que creo que es muy importante es que desde ya hay que evitar según qué tipos de comentarios. Sí que se da, es una realidad. Muchas veces nos dicen, uy, esto tiene que ver con la edad, o por ejemplo, eres muy joven para que te esté pasando esto, o estás muy nerviosa, tienes ansiedad, deberías ir a ver el psicólogo. Y comentarios tipo esto que realmente lo que hacen es no ayudar en nada al paciente, le hacen sentir mal, como si no le creyeran, y luego para el médico lo que hace es dificultar más todavía llegar, ¿no?, al diagnóstico. Y también lo que creo que es muy importante es el papel de las asociaciones de pacientes. Y no solo para los pacientes, sino que también son un recurso para los médicos. Para los pacientes y familiares, las asociaciones, ¿no?, de forma resumida, somos aquel lugar donde va a encontrar apoyo, asesoramiento, orientación, donde va a encontrar a otras personas que están pasando por la misma situación y donde se podrán solucionar un montón de dudas y preguntas. Por eso siempre digo que los médicos deben recetar también asociaciones y que las asociaciones debemos ser parte esencial del tratamiento también, pero no solo
para los pacientes es un recurso, sino para los médicos. ¿Qué pasa para los médicos? Pues que las asociaciones somos una especie de radar diagnóstico. Es decir, esto pasa mucho con mi enfermedad, por ejemplo. Nos llegan pacientes que desconocen los antecedentes familiares, que no ha habido ningún caso de amiloidosis en la familia, pero que te cuentan los síntomas y te dicen, es que tengo hormigueos en los pies, en ambos pies, es que las deposiciones están muy alteradas, incluso no llego al baño, o te dicen, es que me levanto del sofá y me mareo, y tú como asociación dices, esto encaja, estos síntomas están encajando con la enfermedad, ¿qué haces? Derivas. Directamente derivas al paciente al especialista más adecuado para ver si es el diagnóstico o no. Si no lo es, perfecto, pero si lo es, estamos acelerando un diagnóstico y estamos ganando en tiempo y en calidad de vida. Y luego también tenemos la obligación como asociaciones de concienciar y formar al colectivo médico. Es muy importante que las asociaciones en enfermedades minoritarias toquemos a la puerta de los médicos y les digamos, esto existe. Estos son red flags, son síntomas, signos de alarma y los tenéis que tener en cuenta porque os pueden llegar pacientes que se aquejen de esto y es muy importante diagnosticarlos a tiempo. Por eso creo que las asociaciones no solamente somos un recurso para pacientes, sino que también para los profesionales. Perdón, y con todo esto creo que tanto lo que han comentado Lucía como Teresa y lo que estoy yo contando, creo que el objetivo principal es empezar a implementar y hacer una medicina más participativa, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto es que se tiene que establecer una relación entre médico y paciente muy de entre iguales. Y creo que es muy importante, ¿no?, que los médicos nos pongan encima de la mesa toda la información necesaria, toda la información que está a su alcance para que el paciente, de forma libre e informada, pueda decidir si este quiero que sea mi tratamiento y este quiero que sea mi plan de cuidados. ¿Por qué? Porque se ajusta realmente a mis necesidades, inquietudes y cada paciente es diferente, pero lo más importante es tener toda la información, ¿no? Y poder huir un poco de ese paternalismo que siempre ha estado en la medicina y hacer que ésta de cada vez esté más personalizada, más humanizada. Pero esto solamente se consigue con una medicina, como decimos, ¿no?, más participativa, menos fragmentada y mucho más coordinada. Y todo esto porque es importante, ¿no? Pues yo creo que si damos este giro, ¿no?, de esta medicina más participativa, al fin y al cabo todo van a ser mejores resultados por ambas partes, tanto para el paciente como para el médico. Yo creo que una medicina participativa hará que el paciente, ¿no?, tenga una mejor adherencia al tratamiento, a los planes de cuidado, hará que tenga una mejor experiencia yendo al hospital. A veces no salimos un poquito enfadados del hospital, pues si la medicina fuera más participativa, más centrada en el paciente, la experiencia sería mucho más agradable y todo eso repercutiría en mejorar la calidad de vida del paciente. Incluso una medicina de este tipo, creo que para el profesional, para los médicos, hasta haría que ellos disfrutaran mucho más, ¿no?, de pasar consulta y de atender a los pacientes. Y esto es un poquito, ¿no?, lo que yo os quería explicar hoy. Y sí que me surge una pregunta que me encantaría lanzarle a la doctora Lucía, y es que a partir de mañana, ¿no?, para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué recursos, qué herramientas crees que podrían serles útiles, ¿no?, para mejorar esto, ¿no?, del diagnóstico y del manejo de las enfermedades minoritarias? Gracias, Catilén. Pues mira, ya a partir de mañana, todos aquellos que nos estén viendo ahora o los que nos vayan a ver después en diferido, que lo dejaremos grabado, lo primero es intentar cambiar un poco el modelo mental, ¿no?, el árbol mental de sospecha. Pensad que si algo no encaja, igual estamos ante una enfermedad rara. Ese paciente que ha dicho la doctora Bosch con múltiples consultas, que no acaba de tener un diagnóstico, ningún tratamiento funciona, etcétera, ojo, puede ser una enfermedad rara, con lo cual cambiar un poquito el modelo mental. Después, tened muy presente la chuletita de las red flags. Si entráis en la página web
que desde la estrategia de enfermedades raras hemos creado, que es enfermedadesrarasbaleares.es, ahí tenéis colgados los panfletos con todas las red flags y algunas de los recursos que podéis utilizar en consulta. Esto ya mañana mismo lo podéis tener en vuestra consulta. Después, siempre haceros preguntas, sed curiosos, ¿no? Esas preguntas clave como, ¿esto empezó antes de lo esperado? ¿Afecta más de un órgano? ¿Tiene un fenotipo inusual? Otra cosa fundamental que se nos ha perdido un poco, yo creo, desde que tenemos las historias electrónicas, no sé qué opinará la doctora Bosch, pero es el árbol familiar. Antes dibujábamos siempre el padre, la madre, como nos enseñaron en las clases de genética de la facultad, y esto se ha perdido, pero esto es esencial que lo recuperemos, que preguntemos por antecedentes familiares. No se os olvide. Otra cosa muy importante, las enfermedades raras tienen algo que es muy coherente, que es la coherencia temporal. O sea, tienen una línea temporal. Antes la doctora Bosch lo ha dicho, historiar bien al paciente y seguir la línea cronológica de cómo han ido ocurriendo las cosas. Bueno, pues porque aunque el sistema no la vea o se haya perdido, se haya hecho invisible, eso existe. Ahí hay una coherencia temporal. Luego otro consejo que os daría de cara a mañana mismo es que nadie se tiene que saber las 8.000 enfermedades raras descritas, ¿no? Quizás a veces podéis pensar en cajones grandes de enfermedades raras, ¿no? Pues las metabólico-mitocondriales, neuromusculares, las más autoinflamatorias o autoinmunes, como en grandes cajones. No nos tenemos que saber todas. Es más, simplemente tenemos que sospechar e indagar, tener ese sentido de la curiosidad. Y luego otra cosa muy importante es ser capaces de describir bien el fenotipo, lo que os decía antes, ver el paciente que tienes delante y decir cómo lo describirías y hacer una buena descripción con una muy buena, que lo ha dicho la doctora Bosch, exploración física. Y si llegáis a un diagnóstico, a una sospecha, o enviáis al paciente y os lo devuelven con diagnóstico, recordad lo que ha dicho Katilén. Muchas de las asociaciones van a ser una fuente inagotable de información para vosotros. Pensad que con un paciente con una enfermedad minoritaria hay que saber trabajar en equipo. Es la esencia del trabajo en equipo con el paciente, en equipo con la asociación, en equipo con la familia, en equipo con todos los compañeros del hospital, con el médico de primaria, con el trabajador social, con enfermería. Hay que saber trabajar ahí con ese tipo de pacientes muy todos juntos. Y luego tenemos, gracias a la tecnología, muchísimos recursos hoy en día. Por ejemplo, tenemos Orphanet, que es un poco la Biblia de todas las enfermedades raras que están ya descritas. Tenemos el CIBER de las enfermedades raras, tenemos Eurordis, tenemos el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, tenéis nuestra página web donde podéis consultar, incluso lanzarnos alguna pregunta. Recientemente también hay otro recurso que es un motor muy potente de búsqueda que se llama Find Zebra, Zebra con Z en inglés, que está desarrollado, se desarrolló por varios médicos en el MIT en Boston, y tú le pones las cosas que tiene el paciente, los síntomas, el fenotipo, y él con todos esos inputs te hace una búsqueda sobre qué posible enfermedad rara puedes tener delante. Con lo cual, ahora mismo, si nos llevamos todo eso solo ya para mañana, para la consulta, ya me parece muchísimo. Pero sí que me gustaría que cerraran un poco nuestro webinar, tanto la doctora Bosch como Katilén, un poco con qué mensajes para llevarnos a casa nos daríais vosotras. Bueno, yo comentar otra vez, indagar en el fenotipo de paciente que nos haga sospechar en una enfermedad minoritaria, recordar las red flags sobre todo,
Recordar también que hay que hacer la correcta historia clínica y exploración física para poder llegar a un diagnóstico lo más precoz posible. Yo sobre todo indagaría en estos puntos y alerta en el paciente, este paciente que va peregrinando de un especialista al otro con múltiples pruebas y que no se llega a ningún diagnóstico. Yo remarcaría sobre todo esto. Y sobre todo en formar, que es para nosotros fundamental, formar a estos médicos, ¿no? Para que sepan descubrir el fenotipo típico de estos pacientes para pensar en una enfermedad rara y no saber, como decías, Lucía, 7.000, 8.000 enfermedades raras. Pero yo a veces me ha pasado con algún paciente, ¿no? Que te viene a consultas y nosotros en consultas nos puede llegar, bueno, no os podéis imaginar enfermedades raras que a lo mejor nunca hemos oído, pero bueno, te las estudias, buscas y luego atiendes al paciente y a lo mejor el paciente te dice, menos mal que hemos dado con una doctora que sabe de la enfermedad. Yo a veces les digo, hombre, sé lo que he buscado, nunca he visto ninguno, pero bueno, los pacientes ya están contentos solo de mostrar tu interés y tus ganas pues de hacer cosas por ellos, ¿no? Sí, añadirle igual a Teresa, antes de que nos cierre Catilén, añadir que es cierto, que es que yo creo que hay que desmitificar porque casi dos terceras partes de los pacientes se diagnostican por la clínica. Luego tienes la confirmación diagnóstica, pero ya directamente con la clínica se diagnostican. Y luego añadir a lo que ha dicho también Teresa, comentaros que desde la estrategia de enfermedades minoritarias de las Islas Baleares y gracias a fondos que hemos recibido del Ministerio, hemos preparado una formación para médicos que lo tendréis, ya os haremos un poco os diremos cuándo saldrá para que esté a disponibilidad de todos vosotros, completísima sobre enfermedades minoritarias, que es algo que no se ha hecho, bueno, creo, Teresa, que no se ha hecho en Baleares nunca, y creo que va a ser, yo creo que es una noticia preciosa que una colaboración entre muchos compañeros haya dado lugar a una formación que creo que va a ser de una enorme calidad. Pues Catilén. Sí, la verdad que es súper buena noticia porque el mensaje que yo quería transmitir es que hace falta mucha formación, sobre todo a los médicos y a los profesionales sociosanitarios, y es imposible, en lo que habéis dicho, nadie se puede conocer las 8.000 enfermedades minoritarias que existen, pero sí que pueden saber cómo sospechar. Por eso creo que es tan importante esta formación, pero no solo la formación, sino hay que hacer un cambio en la medicina y esto tiene que hacerse ya. Es decir, desde ya la medicina tiene que ser participativa, tiene que estar muy coordinada entre especialidades y no tiene que fragmentarse. El paciente no tiene que perderse, ¿no? En ese viaje con la enfermedad. Y luego, aparte, las asociaciones tenemos que estar allí. Creo que es fundamental que tanto en las formaciones como parte del tratamiento esté en las asociaciones. Creo que es la única manera para que tanto pacientes como médicos pues mejoren la experiencia con las enfermedades minoritarias y al fin y al cabo pues se mejore la calidad de vida de los pacientes. Y déjame agradeceros, ¿no? este webinar, que hayáis contado conmigo y con mi asociación. Me encanta participar con vosotras, sois excelentes profesionales dentro de las enfermedades minoritarias, y también decir que gracias al colegio por esta iniciativa que creo que es súper importante y necesaria. Muy bien. No sé si queréis dar paso a alguna pregunta, si queréis hacer algún comentario más. Yo, mientras, por si acaso hay alguien que se anime a hacer preguntas, sí que me gustaría comentar, que no lo hemos comentado, pero bueno, fijaos lo que decía ahora mismo Catilén del tema de las rutas asistenciales, etcétera. En estos pacientes a veces es que es ya complicado al extremo, porque muchas de estas patologías, los centros de referencia no están en Baleares, están en Madrid, están en Barcelona, están en Galicia. Entonces, además, aquí estos pacientes su peregrinaje es mayor porque muchos tienen que irse a hacer controles a sus centros, a los famosos CESURES, y también aquí la comunicación entre profesionales tiene que ser excelente.
Yo, Lucía, hablando de esto, quería remarcar, ¿no?, el proyecto Únicas, ¿no?, Sí, que hay que remarcarlo, ¿no?, que gracias a todos, pues aquí en Baleares estamos incluidos en este proyecto. Es un proyecto sobre enfermedades minoritarias que lidera el hospital en niños, el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y FEDER, en los cuales participan más de 30 hospitales punteros a nivel de España, y con este proyecto tan innovador pues se intenta pues que la medicina llegue pues a lugares que a lo mejor no habría la misma equidad, pues un niño tratado, depende en qué zona a nivel de España, que en otros centros, ¿no? Intentar que no se tengan que desplazar, que haya una comunicación muy íntegra con los distintos hospitales, que son grandes centros de referencia, y aquí en Baleares pues se está participando en este proyecto que es muy innovador y que creemos que también servirá para fomentar un registro, como Dios manda, de enfermedades minoritarias. Sí, la verdad es que el proyecto Únicas es maravilloso porque aborda esto, el gran problema de la inequidad, ¿verdad?, de las enfermedades minoritarias, el gran problema del acceso a medios en general. Sí, me alegro de que lo hayas comentado porque es algo muy importante, sí. Y que estemos dentro es fantástico. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Yo, como no lo veo desde aquí, si tenéis preguntas. Ay, han levantado una mano, eso sí. Sí. Sí, son. Li desconecto el micro. Sí, o Valeria, si puedes desconectarte el micrófono y hacer Sí. la pregunta ahí. No te escuchamos. Quizá por el chat, mejor. A ver. Creo que quizá mejor por el chat. Valeria, si puedes escribir la preguntita por el chat. Silenciar. Ahora sí está silenciada, ahora sí. Creo que no te escuchamos, Sí, Valeria. no sé si se puede mirar. Es que creo que es que no le está detectando el micrófono en su móvil o... Hay un problema, ¿no? Bueno. No es posible la conexión. Ay, qué pena. Sí, porque habían levantado la mano, puede hablar porque tiene el micro, pero no escuchamos nada y quizá está con el móvil y no puede escribir en el chat. Una pena. Bueno, a lo mejor lo que le podemos decir a Valeria o si tenemos problemas técnicos es que si tienen alguna duda, que nos dejen en la página web que tenemos de enfermedadesrarasbaleares.es y nosotras recibiremos la consulta y podemos contestar cuando, bueno, ¿os parece? Me parece perfecto. A ver, vale, mira, es que ahora aquí tenemos un apartado de preguntas y respuestas. Sí, bien. Mira, Valeria comenta
Si puedes repetir lo de la cebra, Lucía. Sí, se llama, como un motor de búsqueda que se llama Find, de encontrar en inglés, F-I-N-D, Find, cebra con Z, zebra en inglés. Entonces, si lo ponéis en Google, Find Zebra, todo seguido veréis que te pide, por ejemplo, hipotonía, retraso en el desarrollo psicomotor, atresia, yo que me lo invento. Entonces, le ponéis los síntomas que tiene el paciente y os va sacando listados muy largos. Exacto, eso es. Ya lo tenéis ahí. Y entonces él te va dando distintas opciones y la verdad es que cuando estás muy perdido, a lo mejor la primera no te encaja, pero te va dando más y dices, pues esto me puede encajar. Y es una ayuda enorme. Es que ahora con todos los big data, etcétera, este tipo de información hay que intentar aprovecharlo todo lo que podamos. Súper. Y luego tenemos un comentario de Marga Peralta y dice, como ha comentado Catilena, desde las asociaciones nos ofrecemos a dar información a los profesionales sociosanitarios y agradecemos cuando cualquiera de ellos hablan de las asociaciones a sus pacientes porque ellos lo agradecen. Efectivamente, toda la razón, Marga. Sí. No, y además las asociaciones, es lo que os decía, es que muchas tienen hasta... A mí me ha pasado con un paciente que se había descargado de la asociación el libro de un poco todo lo que le tenían que hacer. Analítica cada tanto tiempo, descartar esto, o sea, que realmente es una ayuda enorme. Sí, sí. A ver si hay más preguntas. De momento no tenemos más. A ver si alguien más se anima. Bueno. Sí, Valeria, las gracias por la explicación del Find Zebra. Muy bien. Bueno, pues si queréis, dejamos abierta la posibilidad a consultas a través de la página web. Esperamos que este webinar haya servido para ver lo invisible, para dar mayor visibilidad a las enfermedades minoritarias, para que nos ayude a los clínicos un poco en consulta a volverlo a meter en el árbol de pensamiento y para diagnosticar antes y mejor a estos pacientes, porque el tiempo de no diagnóstico es tiempo de impacto de esta enfermedad en los pacientes. Y dar las gracias a mis compañeras, a la doctora Bosch y a Catilén de ABEA y dar las gracias a todos los que habéis participado porque, bueno, suele ser esto de las enfermedades raras o minoritarias suele ser bastante minoritario y a ver si conseguimos que por lo menos seamos pocos pero hagamos un poquito de ruido. Muchas gracias. Lucía, yo sí que quería comentar antes Dime. de finalizar este webinar, es el futuro de las enfermedades raras o minoritarias. Yo pienso que pensamos que hay un futuro prometedor, porque actualmente tenemos toda una serie de herramientas que en los últimos años pues, han mejorado muchísimo, como es la genética. Comentar, por ejemplo, que la genética con la secuenciación del exoma, del genoma, pues se pueden llegar a muchos más diagnósticos. Comentar también que aquí, por suerte, tenemos la GENIP, aquí en Baleares, que es la unidad de genética y genómica de las Islas Baleares, formada por excelentes profesionales y que trabajamos con ellos conjuntamente. Tenemos comités periódicos sobre enfermedades metabólicas que comentamos casos y ellos nos ayudan mucho con las técnicas genéticas. Comentar también el papel de la inteligencia artificial en estas enfermedades, sobre todo porque nos permiten pues, estos fenotipos de pacientes, pues enlazarlo con un estudio genético exhaustivo